Bien, entonces, en esta semana uno, ¿qué es lo que vamos a analizar en cuanto a temas, antecedentes históricos, problemas del tránsito y soluciones? Y vamos también a ver las actividades de aprendizaje que ustedes deben cumplir. Esos son, de hecho, estas semanas, como solo teníamos el domingo, entonces es un poquito, lo traté de hacer un poco más corta, introductoria. Y podemos hablar de los antecedentes históricos. Entonces, ¿de dónde nace el tema del transporte y del tránsito? Bueno, el transporte se dice que nace desde que existimos como humanidad. Entonces, desde ahí existe la necesidad de movilizar personas y bienes de un lugar a otro. Y el tema del tránsito como tal se puede decir que empieza con los primeros caminos. Entonces, eso inicia hace unos 5.000 años y demás, cuando empiezan a crear los caminos de piedra, los caminos de tierra, empiezan a buscar de que sea de mejor manera. Entonces, ahí se crean los caminos, tratan de mejorarlos y ahí empiezan ya temas de ingeniería como tal, porque tratan eh, de mejorar el tema de estos caminos, que sean un poco más cómodos, que ya no me generen tantos problemas, que no sea tan dificultoso circular por estos caminos. Entonces, desde la era prehistórica y civilizaciones antiguas, ya empiezan con la creación de estos caminos. Después, en la Edad Media, se desarrollan los caminos ya para el comercio. Entonces ya se dieron cuenta que puedo yo negociar con los bienes, con alimentos y demás. Entonces empiezan a crearse caminos para que se puedan movilizar estos bienes de manera más rápida y también ya empieza el uso extensivo de carros y carretas y también en transporte como tal, la navegación marítima mejorada. Y como ya mejoran la navegación marítima, también necesitaban mejorar los caminos. ¿Cuándo es el punto de inflexión como tal? Es en la revolución industrial. Con la revolución industrial, como ya se crean nuevas maquinarias, se crean nuevas máquinas, sobre todo la invención de la máquina a vapor, los primeros ferrocarriles y barcos, era necesario también que se mejoren los caminos para el transporte terrestre, para que no se queden tan retrasados. Entonces ahí es donde ya empiezan a crear estos nuevos caminos ya asfaltados, de hormigón y demás que nosotros ya los conocemos. Antes del más común en esta transporte prehistórico, la Edad Media, eran los caminos de piedra, los caminos de lastre, pero ya con tanta evolución del transporte en general, el transporte terrestre también necesitaba de caminos un poco más accesibles, más fáciles y sobre todo que sea más rápida la movilización. Entonces, con la revolución industrial es lo que se marca un antes y un después en el tema del transporte y tránsito como tal. Y por último, cómo ha evolucionado, tenemos el transporte contemporáneo. ¿Y por qué evoluciona como tal? Es por los avances tecnológicos que nosotros tenemos. Entonces, inclusive estamos viviendo una etapa en la cual va a haber muchísimos cambios. Y eso hay que tener mucho cuidado con este tema, sobre todo en ingeniería del tránsito y transporte, de que ya vamos a ir dejando de lado ciertos conceptos y ya vamos a ir viendo a lo largo también de la asignatura que hay ciertas cosas que antes necesitábamos de un sacrificio de tiempo, de conocimientos y de tal para poder calcular ciertas cosas y ahora con inteligencia artificial, con temas de tecnología, ya nos va dejando de lado, pero siempre vamos a necesitar de los profesionales que tomen la decisión como tal. Entonces, en este transporte contemporáneo ya tenemos ciertos cambios, varios cambios de hecho, y con eso también tiene que cambiar la ingeniería de tránsito. Entonces, dentro de los eh, cambios que estamos viviendo actualmente en esta era y que de aquí a 5 o 10 años, todo tal, muy probablemente lo que estamos viendo en este momento va a cambiar. Por eso hay que mantenernos al día. Por ejemplo, vehículos eléctricos e híbridos y también tecnologías autónomas. Entonces, lo más común que hemos visto es el tema de los vehículos híbridos, que en teoría contaminan menos el ambiente, pero ya ha habido varios estudios que por la fabricación de estos vehículos, de hecho, se llega a contaminar casi igual, pero es otro tema de estudio que ustedes verán en otra asignatura. Pero también tenemos ya los vehículos autónomos, y estos vehículos autónomos, su característica es que van a desenvolverse sin la necesidad de un conductor. Como ya tenemos ese desarrollo, los temas de ingeniería
también deben ir cambiando. Y de hecho, no sé si alguno de ustedes, me adelanto un poco al tema, pero ya que estamos aquí en el transporte contemporáneo, eh, hay ciertos profesionales que están proponiendo la inclusión del tiempo, de un tiempo de luz blanca en un semáforo para que estos vehículos autónomos tengan el tiempo de configurarse y que no generen ningún tipo de siniestro y demás. Entonces, por ejemplo, ahí es un cambio en la ingeniería que nosotros ya tenemos que irnos adaptando por la existencia de tecnología como los vehículos autónomos. Entonces, así como hemos visto esta cronología del tiempo, de la evolución hasta el momento, así tendremos seguir avanzando porque la característica del tránsito y transporte es que va a avanzar y nosotros tenemos que avanzar con ella, no podemos quedarnos atrás. Entonces, tenemos avances tecnológicos y estos avances tecnológicos nos obligan a tomar otro tipo de decisiones, como el ejemplo que les explicaba del tema de la luz blanca en un semáforo. También tenemos ahora el tema del transporte sostenible. Antes no se hablaba, en esta época, peor, en la revolución industrial no nos dábamos cuenta del tema de que contaminamos el ambiente y demás. Pero el transporte y tránsito como tal, sí debemos estar conscientes que es una actividad que contamina el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca actualmente? Es reducir estas emisiones, ser más amigables, y estamos un poco retrocediendo. Entonces, este análisis es muy interesante porque parecería que retrocedemos. Entonces, queremos volver nosotros a la bicicleta y a la caminata. Y esa es la tendencia, hablando de movilidad sostenible y demás, es volver a la caminata y a la bicicleta, que aunque parecería retroceder, de hecho es para mejorar la movilidad. Creo que en esta época de la revolución industrial, nosotros nos avanzamos demasiado rápido, no pensamos en las consecuencias de tener vehículos de tan fácil acceso, que tengamos un uso excesivo de estos vehículos y demás, que ahora nuestra función como profesionales en tránsito es tratar de, tal vez, se podría decir, retroceder un poco en el tiempo, de volver a la caminata y a la bicicleta. Y también se busca una infraestructura y globalización, lo que ya nosotros no somos países aislados, no somos ciudades aisladas, ahora tenemos que conectarnos, globalizarnos. Siempre es, en mi caso particular, cuando hablo de gestión del transporte y comparo diferentes modos de transporte, me gusta mucho compararlo con el transporte aéreo, porque si ustedes se fijan, el transporte aéreo es globalizado. Yo puedo ir a un aeropuerto de Ecuador o como un aeropuerto de China y tengo casi lo mismo. Obviamente es más grande y demás, pero el sentido es el mismo. Tengo puertas de embarque, tengo lugares donde presento mi documentación, tengo aduanas, tengo venta de tickets y demás. Lo mismo deberíamos buscar para un transporte terrestre, que sea globalizado. Y con eso, lo logramos cuando tengamos más profesionales expertos que estén a cargo de la gestión de este tránsito y transporte. Y así es como hemos evolucionado. En la guía didáctica está un poco más detallado, sin embargo, ya eso les dejo a ustedes para que echen una lectura comprensiva ahí, pero en resumen es de esto cómo hemos hecho la evolución del tránsito y del transporte como tal. Recordemos que cuando hablamos de transporte, hablamos de la actividad de movernos de un lugar a otro, bienes o cosas en distintos modos de transporte. Y nosotros nos vamos a enfocar en el transporte terrestre y en su ingeniería. Pero siempre es importante conocer cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando de aquí de manera mucho más rápida, porque es lo que les decía, estamos viviendo una época de un cambio, se podría decir un poco extraño, un cambio que está siendo muy rápido con temas de ingeniería, de inteligencia artificial, vehículos autónomos, tecnologías que tal vez antes lo veíamos lejano, ya estamos viviéndolo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y toda esta evolución nos ha generado problemas. Y sobre todo lo que les decía, ¿no? Hubo esa época en la revolución industrial en la cual crecimos de manera muy rápida con la creación de máquinas, invenciones nuevas y demás, que no nos dimos cuenta que nos podía generar problemas. Y de hecho, son problemas muy graves los que nos genera el tránsito como tal. Y sobre todo cuando no se lo gestiona de manera adecuada.
Cuando no existe una buena gestión, se agravan estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas que comúnmente se dan en el tránsito? Es la congestión vehicular, falta de estacionamiento, siniestros de tránsito, contaminación ambiental. Son los que comúnmente se dan, pero podemos nosotros mencionar muchísimos más, porque recuerden que hay muertos, hay heridos, hay temas de impacto económico inclusive. Hay muchos estudios que analizan cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo, y que los muertos en siniestros de tránsito, cuánto pierde el Estado, cuánto pierde el Estado por un simple siniestro donde hay daños materiales. Entonces, todos esos son problemas que se van agravando y cada país tiene sus propios problemas. Cada país, pueda que hay países que no tengan problemas, por ejemplo, de congestión vehicular, pero tendrá tal vez problemas de contaminación, de falta de estacionamiento y demás. Entonces, a manera general, estos son los cuatro problemas que comúnmente se presentan por motivo del tránsito, de una mala gestión del tránsito. Entonces eso hay que tener en cuenta. Pero reitero, cada ciudad, inclusive cada cantón de Riobamba, porque veo que ustedes están en distintos cantones, tiene sus propios problemas de tránsito. Y el tema de la ingeniería es atacar y buscar una solución a esos problemas específicos del tránsito. Obviamente es complicado, obviamente es difícil, obviamente toma tiempo. ¿Y por qué lo vuelve tan complicado? Es porque son problemas que vienen arrastrándose desde épocas anteriores. Entonces, la idea es que ustedes como profesionales logren atacar estos problemas, ir reduciendo y que en un futuro no se agraven. Entonces, de hecho, inclusive, si nosotros nos ponemos a analizar si tenemos un retroceso con otros países en temas de ingeniería de tránsito, por los años, por la costumbre, por la cultura que tenemos, pero la idea es que esto vaya cambiando para que nosotros podamos adaptar nuevas, nuevas tecnologías como estábamos viendo. Entonces, para nosotros, tal vez primero deberíamos solucionar, por ejemplo, ¿no? Temas de semaforización antes de querer, los problemas de semaforización actuales que tenemos antes de querer implementar una nueva luz, como ya lo están planteando en otros países. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, antes de pasar a esto, temas de congestión vehicular, ustedes saben que es la acumulación de vehículos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, que tienen la misma necesidad de movilizarse por un punto. Entonces eso me genera congestión vehicular y está dado por distintos motivos, ¿no? El principal, el uso excesivo del vehículo particular. También la falta de estacionamiento, que es, ya vamos a ver, una unidad tenemos de estacionamientos y vamos a ver qué es del tema de que no estamos respetando el derecho que todos tenemos de usar la vía pública, siniestros de tránsito, obviamente, por falta de señalización, imprudencia y demás, que ya vamos a verlo también. Y el tema de la contaminación ambiental que me genera emisión de gases de efecto invernadero y demás. También el tema de destrucción de la capa de ozono y todo lo demás que me genera problemas tanto al medio ambiente, a la salud pública, problemas de ruido en centros urbanos de las ciudades y demás. Entonces son los problemas que comúnmente se presentan, que nosotros vamos a tener en las ciudades y que generalmente se busca eliminar. ¿Cuáles son los factores que intervienen en este problema de tránsito? Bueno, son varios los factores y de hecho la idea es que ustedes logren identificar qué es lo que me está generando, por ejemplo, siniestros de tránsito, qué es lo que me está generando congestión vehicular, qué es lo que me está generando falta de estacionamiento. Entonces, son varios los factores que intervienen. Están presentados los que generalmente intervienen, pero sí es muy importante que si ustedes están a cargo, por ejemplo, de la gestión del tránsito de un sector, logren identificar exactamente qué es lo que está pasando. No siempre va a ser lo mismo. No siempre es la mala sincronización de semáforos. No siempre es el tema de señalización. Tal vez puede ser el diseño de la vía, imprudencia de los conductores, tal vez falta ahí un tema de control. Es la idea que ustedes logren identificar qué es lo que está pasando porque nunca va a ser lo mismo. Tenemos factores en común, sí, pero es específico. Son problemas que nosotros tenemos que ver de manera detallada, de manera específica, qué es lo que está pasando.
Pero, ¿cuáles son los problemas que generan, los factores que generalmente intervienen en el problema de tránsito o que agravan el problema de tránsito? Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de vehículos en la misma vialidad. Entonces, esto involucra mucho o ayuda mucho al tema de la congestión vehicular. Cuando tenemos diferentes tipos de vehículos en una misma vialidad. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Vehículos de diferentes dimensiones, velocidades y características de aceleración en una misma vía. Y es algo que pasa comúnmente. Tenemos que por ahí mismo, por una misma vía, pasan buses, por una misma vía están vehículos livianos, camiones, vehículos de transporte comercial, bicicletas y demás. Entonces, utilizamos la misma vialidad para vehículos que tienen otras necesidades. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro es del transporte público. El transporte público necesita tener prioridad, necesita tener una infraestructura adecuada con paradas que sean a nivel del bus y todo lo demás. No puede circular por la misma vía en la cual está circulando un vehículo liviano que tiene un origen y un destino distintos al del transporte público, tiene diferente aceleración, no debe tener tanta prioridad y demás. Y mucho menos también cuando se involucra también el transporte de carga pesada. Entonces, por ejemplo, hay vialidades en las cuales se mezcla todo, se mezcla buses, hay mismo camiones, hay mismo vehículos y encima mandan una ciclovía. Entonces hay que saber segregar, hay que saber utilizar la infraestructura de manera adecuada. Entonces esto es un factor que suma o agrava el problema del tránsito. Automóviles diversos, camiones, autobuses de alta velocidad, camiones pesados. eh, Inclusive, bueno, ya no se da tanto, ¿no? Pero aquí en el Ecuador, pero en algunos países todavía tenemos vehículos que tienen tracción animal, que utilizan la misma vialidad. Hace unos años, bueno, yo vivo en Riobamba, dependiendo también de las ciudades donde estén, pero aquí sí hace unos 8 o 10 años todavía se veía por ahí unos vehículos por tracción animal que utilizaban la misma vialidad. Entonces, estos problemas de esta unión de todos los vehículos en una misma infraestructura sí me genera problemas. Otro factor es la superposición del tránsito motorizado en vialidades inadecuadas. Entonces, sí hay que tener ciertas vías que sean peatonalizadas, ciertas vías que sean netamente para transporte no motorizado, por el diseño como tal. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos calles que no dan tal vez, inclusive para tener dos carriles de un solo carril, no tenemos el espacio de aceras suficientes. También tenemos vías que no han evolucionado nunca y eso sí tenemos nosotros aquí en nuestro país, que en ciertas calles todavía la capa asfáltica está mal, eh, temas de dimensiones de la vía como tal no son aptas para que los vehículos puedan circular por determinados lugares. Entonces hay que mejorar esa infraestructura o crear otra o enviar los vehículos por otros lugares. Pero esto afecta también a los problemas que vimos anteriormente. Otro de los problemas, otro de los factores, perdón, que interviene en el problema del tránsito, la falta de planificación en el tránsito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que les mencionaba, a pesar de que ya no es un tema nuevo, aún tenemos problemas o tenemos profesionales que no toman las mejores decisiones técnicas, sino únicamente se basan en la parte política o simplemente por el desconocimiento toman decisiones que son inadecuadas y no lo planifican. Y el tránsito, el transporte tiene que ser planificado, tiene que seguir un orden. Si no lo hacemos así, no va a funcionar. ¿Cómo nos hemos gestionado hasta ahora? Y todos podemos tener algo de similitud en ese criterio. Que las decisiones que se toman ahora en tránsito es para solventar ese momento. Es decir, no lo planificamos con anterioridad. Es decir, yo no digo, de aquí en 5 años, en esta vía, yo voy a tener eh, únicamente tránsito para vehículos particulares y el transporte público tendrá esta vía exclusiva. Esto es mi planificación en 5 años, porque en 5 años, en estos sectores yo voy a tener zonas de vivienda,
únicamente. Entonces, no existe una planificación, sino simplemente en este momento viene un barrio, solicita que no le gusta la vía, entonces ensanchemos la vía, pongamos un carril más. O quiero que sea algo vistoso, creemos un paso a desnivel. Entonces, son cosas, son decisiones que se toman en ese momento. No existió una planificación como tal. Entonces, eso a la larga me genera problemas. Eso a la larga no es que me está dando una solución. Tal vez en ese momento es llamativo y todo lo demás, pero al no existir una planificación, me afecta a todo lo demás. Entonces, si por ejemplo yo tenía planificado eh, unos tiempos en intersecciones semaforizadas para que todo se sincronice y todo lo demás, y por ahí crean una nueva intersección que no sea semaforizada, me descuadra todo. Entonces, debe existir una planificación, un orden, que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, en qué tiempo, cómo lo voy a hacer y qué beneficios voy a tener. Si nosotros nos ponemos a analizar, lo más parecido que tenemos son los planes de movilidad. Pero el plan de movilidad es algo macro. El plan de movilidad únicamente me dice, tenemos que enfocarnos en esto. Pero el tránsito como tal ya es otro producto. O sea, sí va dentro del plan de movilidad como a manera de mención, pero el tránsito es otro producto que ya debe ser un poco más detallado y eso debe tener una planificación. Y cuando se tenga la planificación, ahí sí se crean las políticas gubernamentales y demás. Aquí lo hacemos al revés. Primero viene, se hace una política gubernamental y dice yo, no digo que esté bien o mal, pero por ejemplo, yo quiero tener un metro. Entonces yo lanzo la política y ahí, al revés, a los ingenieros les toca estar pensando cómo hago que yo funcione ese metro. ¿Cuándo debería ser al revés? Entonces, a ver, de aquí en 5 años o 10, y por el número de usuarios, yo voy a necesitar un transporte masivo. Entonces, podemos estar pensando en el metro. Y ahí sí, que exista como política. Vamos a trabajar todas las dependencias para que el metro en 10 años ya logre funcionar con todo lo que necesita. Entonces, esta falta de planificación para mí es de los factores más importantes y los que más agravan a los problemas que veíamos, ¿no? Gestión vehicular, siniestros de tránsito y demás, porque no se lo hace. El plan de movilidad es distinto y les mencioné, el plan de movilidad es algo macro, pero el tránsito como tal no se realiza una planificación. Bueno, en algunos cantones, hay ciertos cantones que ya van mejorando, tienen ya profesionales que conocen muchísimo y tratan de hacer esta planificación. Lo malo, que también depende mucho de las autoridades de turno, y eso debería ser distinto. La planificación debería irse independientemente de las autoridades que estén de turno. Y eso va relacionado con el otro factor, que es la falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario. Entonces, eh, aquí ese es el problema. Creemos que el tránsito se soluciona solo, que los problemas del tránsito se van a solucionar ya tal vez si creo una villa y demás. Entonces, no asimilamos tanto el sector gubernamental, no asimilamos la magnitud del problema y tampoco el usuario. Entonces, el usuario es bastante egoísta. Entonces yo como conductor, a mí lo que me interesa es yo estar cómodo en mi vehículo, poder llegar rápido, no me interesa nada más. Entonces si para eso tienen que crear otro carril, pues bien, pero eso es desconocimiento, eso es falta de educación. Entonces, a veces si alguien quiere, por ejemplo, segregar el transporte público, hacer un carril exclusivo o una vía exclusiva para el transporte público, y eso me afecta a mí como conductor privado, entonces me pongo en contra. Entonces no asimilo en realidad que viene por parte de una planificación y que es para el beneficio de aquí a 5 10 años que voy a tener una movilidad un poco más segura. Entonces, ese es un factor también que agrava y es mucho más grave cuando viene de las autoridades gubernamentales que no asimilan el problema. Y a veces lo asimilan, pero no les interesa. O sea, eh, más me interesa tal vez el satisfacer las necesidades de ese momento para tener más votos y con eso ya paso un periodo más. Pero ese es un factor que agrava. Entonces, no quiero decir que todos hagan eso. Le estoy dando ejemplos de cuando estos factores afectan
al tránsito como tal. Entonces, esa falta de asimilación de la importancia del tránsito es lo que también nos genera problemas a mediano, a corto, a mediano y largo plazo. Y a la final, claro, vemos el tema de siniestros de tránsito excesivos, contaminación ambiental, la congestión vehicular y demás. Pero son problemas que vienen dándose por falta de planificación, sobre todo, y es porque no asimilamos en ese momento. Pensamos que ahorita no va a pasar, pero sigue avanzando y a la final sí se presentan estos problemas graves que creo que vemos en la mayoría de ciudades latinoamericanas, sobre todo, estos problemas de tránsito. Y así podemos ir hablando de varios factores, pero son los que engloban estos factores de problemas de tránsito y que sobre todo eso los puede solventar con ingeniería de tránsito. Y para ello tenemos tipos de soluciones a los problemas de tránsito que, que tenemos o que presentamos actualmente. Entonces, los tipos de soluciones están, los que ustedes están viendo en pantalla, están agrupados y los podemos agrupar en tres. Soluciones integrales, soluciones parciales de alto costo y soluciones parciales de bajo costo. Entonces tenemos estos tres tipos de soluciones para poder solventar este problema del tránsito. Recuerden que este problema nos causa pérdida de vidas, pérdida de bienes, pérdida de tiempo, inseguridad, también nos genera problemas económicos, contaminación ambiental y todo lo demás que nosotros ya estábamos analizando previamente. Entonces, para ello yo tengo tres alternativas. Puedo buscar una solución integral. Entonces, por ejemplo, depende del tipo de problema. Pueda que yo tenga un problema de que hay vehículos muy modernos, pero las calles y las carreteras son antiguas. Entonces, por ejemplo, tenemos vehículos inclusive autónomos, pero las vías por donde va a circular los vehículos no están adecuadas. Entonces, el vehículo autónomo no va a funcionar bien. O viceversa, pueda que tenga eh, las vías adecuadas y demás, pero las políticas o la economía no me permite adquirir vehículos que son para esas vías. Entonces, y también distintos, ¿no? Recuerden que siempre tenemos tres componentes: infraestructura, vehículos y operaciones. En un sistema de transporte siempre vamos a tener estos tres componentes. Entonces, si uno de estos tres componentes falla, el sistema va a fallar. Entonces, esta solución integral lo que busca es solventar todos estos problemas, es decir, solvento temas de las carreteras, también el tema de vehículos, traigo vehículos más nuevos, más adecuados, con mejor tecnología, y también mejoro el tema de las políticas. Con eso estoy yo buscando una solución integral. Entonces, de hecho, esta sería la más completa, la más adecuada. ¿Cuál es el problema de implementar esta solución integral? ¿O cuál es la dificultad de plantear estas soluciones integrales? Es decir, que yo busco solventar absolutamente todo: infraestructura, vehículos y operaciones. El problema es que, primero, me va a tomar mucho tiempo y segundo, me va a costar mucho. Entonces, tienen, tengo estos dos inconvenientes. Entonces, voy a necesitar de tiempo. Cuando hablo de mucho tiempo, pueda que supere un periodo de gestión de alguna autoridad de turno, entonces ya no es tan conveniente. Y también el tema de costos, también voy a necesitar bastante presupuesto para solventar esto. Entonces, eso es un poco lo que dificulta esta solución integral, porque a veces ese presupuesto puedo utilizarlo para otras cosas, como alcantarillado, salud y demás. Y como veíamos, la falta de asimilación del problema del tránsito a veces es nula, entonces no le doy tanta importancia. Entonces no voy a tener yo el apoyo para una solución integral. Hay ciudades a nivel del mundo que sí lo hacen y disponen todos los recursos necesarios para esta solución integral. Lo que se busca es solventar todo el sistema como tal. La segunda opción, tenemos una solución parcial a alto costo, perdón. Entonces de aquí
yo trato de sacar el mejor partido posible de lo que actualmente se tiene, con ciertos cambios necesarios que requieren fuertes inversiones. Entonces yo logro identificar cuáles son los problemas, ya sea infraestructura y demás. Pero estos cambios necesitan una fuerte inversión. Entonces es una solución parcial. Yo no estoy solucionando todo, sino yo me di cuenta que el problema es de infraestructura. Entonces para infraestructura yo necesito una inversión de alto costo. Entonces de ahí ya se tiene esa opción, soluciono eh, ese, ese particular como tal, y por eso es una solución parcial. No es que solucione todo, sino una parte del problema. Y eso aparte me costó bastante dinero. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? ¿No? Implementar un paso desnivel, un paso elevado, un paso deprimido, intersecciones semaforizadas, que no me están solventando todo, porque no estoy mejorando el tema de políticas públicas ni el tema de vehículos. Estoy parcialmente solucionando el tema de infraestructura. Y aparte de eso, gasté bastante dinero. Se lo puede hacer, funciona, va a funcionar. De hecho, si es que yo logro identificar bien el problema en una intersección, por ejemplo, si yo logro identificar bien e invertir lo necesario, obviamente me va a solucionar el problema en esa intersección, pero no va a ser una solución integral. Se lo aplica cuando se tiene el presupuesto, se lo aplica y poco a poco con muchas soluciones parciales, a la final yo podría llegar a una solución integral. Es otra opción que tenemos, se lo puede hacer. Y la otra opción es la solución parcial de bajo costo. Entonces aquí sí, yo trato de aprovechar al máximo todas las soluciones las condiciones existentes. Yo cuento con esto y trato de aprovechar absolutamente todo con lo que yo cuento, recursos como infraestructura, vehículos, operación. Trato de optimizarlo e identificar las intervenciones que yo puedo hacer sin gastar tanto dinero. Por ejemplo, cambio de tiempos en semáforos, restricción de estacionamientos, cambio de sentido de las vías, cierres viales y demás. Entonces son cosas que yo no necesito invertir tanto, como por ejemplo crear un paso elevado. Entonces tal vez yo me doy cuenta de que restringiendo el estacionamiento de vehículos en el lado derecho, logro sacar el mejor provecho a la vía que yo tengo. Que tal vez cambiando los tiempos de semáforo, yo logro también reducir la congestión vehicular. Entonces es una solución parcial y aparte es a bajo costo. Esta es la solución que más llama la atención, porque no siempre tenemos el presupuesto adecuado, no tenemos el tiempo suficiente para implementar una solución integral, entonces buscamos esto. Entonces, tiene mucho que ver también con el tema de legislación. Tal vez implementar un sistema tarifado, implementar o restringir el acceso a cierto tipo de vehículos y demás. Entonces, para todos estos tipos de soluciones, yo necesito ingeniería del tránsito, necesito datos y necesito saber identificar cuál es el problema como tal para llegar a una solución. Reitero, la que más llama la atención es esta. No es la ideal, eso sí, pero es la que más llama la atención. Obviamente la ideal sería la solución integral, en la cual yo abarco todos los componentes de un sistema para que funcione de manera adecuada y con eso yo voy a tener una movilidad segura, eficiente, sin ningún problema. Pero ya vimos cuáles son los inconvenientes, tiempo, dinero. Por eso les menciono que la que más llama la atención es esta, solución parcial a bajo costo. Entonces, si por ahí yo, con mis conocimientos y mi experticia y demás, logro identificar que cambiando los tiempos en los semáforos soluciono parcialmente el problema, llama la atención. Es bienvenida. Entonces, cualquiera de estas tres es bienvenida. Pero para llegar a estas tres, se debe aplicar ingeniería. Debo aplicar ciertos conocimientos, debo entender los datos y estos datos me funcionan o me sirven para saber cómo funciona el tránsito como tal en mi zona de estudio. Y por eso tenemos las bases para una solución. Y la experiencia demuestra que en un determinado tipo de solución existen tres bases en que se apoya la misma.
Son los tres elementos que trabajando simultáneamente van a dar lo que se requiere, un tránsito seguro y eficiente. Entonces, para una buena solución debemos basarnos en estos tres elementos para que funcione. Si no aplicamos estos tres elementos, probablemente no va a ser tan vistoso. Pueda que funcione, pero no va a ser lo ideal. No va a ser tal vez tan vistoso, no vamos a lograr que la gente asimile cuál fue la solución como tal. Entonces siempre vamos a necesitar estos tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos para una solución? Primero, ingeniería de tránsito. Es decir, a mí se me ocurrió, no se me puede ocurrir de hecho, así por así, que la solución va a ser crear un redondel. Pongamos ese ejemplo. Entonces, no se me puede a mí de la nada un día venir a decir, si yo pongo un redondel ahí, va a solucionar el tránsito. No puede ser así. Primero, tengo que aplicar ingeniería. Es decir, voy a hacer aforos vehiculares, voy a medir los anchos de vía, voy a verificar los movimientos vehiculares, voy a verificar si los volúmenes vehiculares son lo suficientes para crear eh, un redondel o qué es lo ideal. Y una vez que yo hago todo ese proceso de ingeniería, logro determinar con base a datos históricos, datos que yo levanté en ese momento, ahí yo logro determinar mediante un proceso de ingeniería que es necesario un redondel. Entonces ese es el primer paso. No se me puede a mí ocurrir de la nada decir pongamos un redondel. O peor aún, creemos un paso deprimido o un paso elevado. Porque sería una irresponsabilidad hacerlo sin una técnica previa. Nos va a generar más problemas que una solución. Entonces, el primer paso es la ingeniería de tránsito. Con eso yo logro fundamentar mi decisión. Es decir, estoy proponiendo poner un redondel porque los volúmenes vehiculares ya superaron la intersección para que yo únicamente lo regule con señalización. Entonces yo necesito ya implementar otro tipo de control o dispositivo de regulación en esa intersección que es un redondel. Yo ya lo hice con ingeniería de tránsitos. Primer paso, no puedo yo salir con una solución así de la nada porque vi en otra ciudad, por ejemplo. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Ah, me fui de viaje a tal ciudad y ahí tienen un paso deprimido. Entonces, hagamos un paso deprimido acá también. No funciona así. Tenemos que hacer primer paso, ingeniería de tránsito, ya sea hacerlo nosotros mismos, contratar y demás, pero yo debo tener los datos suficientes para tomar esa decisión. Después, el tema de educación vial. Entonces, educar a todos los usuarios que van a intervenir. Sector público, sector privado, gente que vive por el sector, eh, de hecho a todos los habitantes que les va a afectar. Y los voy a educar. ¿En qué me va a servir esto? ¿Por qué es necesario? Y demás. Si no existe esa educación, no vamos a entender el por qué es necesario implementar, en este caso de nuestro ejemplo, un redondel. También explicar cómo funciona un redondel, cuáles son los beneficios, qué es lo que hace un redondel, en qué nos va a ayudar, qué es lo que va a reducir y demás. Entonces, para que funcione la ingeniería, yo ya hice la ingeniería de tránsito, determiné ciertas cosas, pero de nada me sirve si no existe educación. Va a quedar eso en vano. Y por último, pero también muy importante, es la legislación y el control. Entonces, para que funcione mi solución, ya decidí con datos, con ingeniería, existió la educación vial, ya todos sabemos para qué nos va a servir, cómo funciona y demás, debe haber una legislación y control. Si no existe legislación y control, todas las personas van a desenvolverse como mejor les convenga. Debe existir una legislación y control. Temas de límites de velocidad, de señalización, de ceder el paso, de qué pasa si se incumplen ciertas normas y demás, debe existir. Y el control también, verificar que eso se esté cumpliendo, esté funcionando como se lo planteó anteriormente. Esas son las tres bases necesarias para una solución que debemos nosotros tener siempre presente cuando planteemos una solución. Si algún momento a ustedes les toca plantear una solución en alguna intersección específica, les dicen, por favor, necesitamos una solución para esto. Primero, aplicar ingeniería, segundo, educación vial, y ya si es que se logra implementar legislación y control durante un periodo de tiempo prudente para que la gente
logre entender del funcionamiento. Si no se hace esto, va a parecer que la solución no fue la adecuada. Y eso no tiene que llegar a pasar. Si se siguieron estos tres pasos, la solución va a ser óptima, va a ser vistosa y sobre todo va a ser útil para quienes estamos ahí desenvolviéndonos diariamente. Entonces, estas son las bases para una solución adecuada. Y para estas bases, nosotros debemos seguir una metodología. Entonces, casos muy concretos, cuando se debe a gestionar el tránsito y transporte en algún cantón, en alguna ciudad, nos piden generalmente, o ya conocemos empíricamente que existe un problema en algún lugar. Entonces nos dicen, tenemos un problema de congestión vehicular en esta intersección, en un redondel, en una intersección semaforizada. Entonces tenemos este problema. Necesitamos que usted, como nuevo director o nuevo analista y demás, nos solucione este problema. Nosotros no podemos continuar con este problema en la ciudad, en el cantón. Y como yo les decía, el tránsito debe seguir un orden. No podemos nosotros tomar decisiones apresuradamente ni porque se me ocurrió, ni porque yo vivo en otra ciudad, ni demás. Debemos seguir un orden. Entonces, ¿cuál es la metodología recomendada? Eh, Esto, si no me equivoco, está recomendado por Cali Mayor, pero sí está, es de lo más se utiliza. Es muy común, o sea, no es algo extraordinario como tal. Entonces, ¿cuál es la metodología a seguir? Primero, la observación de la problemática. Entonces me dicen, ya, aquí yo tengo un problema, yo tengo que observar, conocer el lugar, ver cómo funciona, conocer sus horarios y demás. Entonces yo ya observo el problema. Yo sé que el problema es la congestión vehicular. Sé que el problema es el excesivo número de siniestros de tránsito. Yo observo la problemática, veo qué es lo que está pasando. Yo observé la problemática, sé dónde está, sé qué es lo que está pasando, eh, sé dónde es lo que está pasando, analizo todo su entorno, es decir, realizo una observación, observar, analizar. No simplemente estoy viendo, sino estoy observando, estoy analizando qué es lo que está pasando. Cuando yo realizo este primer paso de esta metodología que está dada por Cali Mayor, yo ya tengo una idea de lo que está pasando y con eso yo me puedo formular una hipótesis de la problemática y de la solución. Entonces yo digo, mi hipótesis es que los problemas de siniestros de tránsito es porque los usuarios no tienen una buena visibilidad al momento de cruzar. Y la solución es cambios de infraestructura. Entonces es mi hipótesis. Todavía no estoy diciendo que esa es la solución. Entonces es mi hipótesis. Yo me creo esa hipótesis. Tengo la observación, que es lo que está pasando, y tengo la hipótesis. Todavía yo ahí no puedo tomar decisiones. Simplemente me formulé una hipótesis que puede ser verdad o puede ser mentira. Puede ser la hipótesis válida o la hipótesis nula. Observo el problema, me formulo la hipótesis. Yo tengo ya estos dos, tengo la idea en mi cabeza y ahí sí empiezo con la recopilación de datos. Datos que más comúnmente se utilizan en ingeniería de tránsito. Volúmenes vehiculares, señalización, si es que es un semáforo, tiempos de semáforo, infraestructura vial, dimensiones de vía, dimensiones de aceras, dimensiones de parter, velocidad, que entiendo que ustedes ya analizaron o utilizaron inclusive los recursos que tiene la institución en temas de contadores vehiculares, temas de medidores de velocidad y demás. Entonces, yo recopilo todos esos datos, conteos de peatones, horarios, con eso saco los volúmenes de máxima demanda y demás que vamos a ver las próximas semanas. Pero yo recopilo esos datos, datos que me van a servir a mí para comprobar o negar mi hipótesis. Recopilo esos datos, la mayor cantidad de datos que pueda, y con eso yo paso al segundo paso de esta metodología, que son los análisis de datos. Entonces yo con esos datos, yo ya logro analizar, logro entender, ahora sí ya de manera más clara, ya no solo observé, sino que yo ya tengo datos para analizar. Entonces yo ya sé cuántos vehículos circulan a cierta hora, cuántos vehículos se cruzaron sin visualizar la intersección,
la velocidad promedio de los vehículos, el carril que es más utilizado, es decir, toda la información que yo necesito ya tengo con datos, datos que me ayudan a fundamentar mi hipótesis de ser el caso. Entonces analizo yo estos datos y con eso yo ya, con mi observación, con mi hipótesis y con el análisis de datos, yo ya tengo la idea ahora sí mucho más clara. Con esa idea más clara, yo ya logro proponer una solución. Entonces yo digo, ahí sí, confirmo yo mi hipótesis y esta es la solución. O niego mi hipótesis y la solución es esta. No era lo que yo pensaba en un inicio, sino es esto. Entonces yo hago una proposición concreta y detallada. Y al último, ahí sí, estudio los resultados obtenidos. Aquí se utiliza mucho, aquí yo quiero saber si mi solución o mi propuesta, de hecho, sí va a generar una solución como tal. Entonces, aquí se utiliza mucho, que es una asignatura que ustedes van a recibir de manera completa, que es de la modelación y simulación del tránsito. Entonces, yo quiero saber si eso va a funcionar o no. Entonces, yo digo, ¿no? Cambiando o aumentando este carril, sí me va a solucionar el problema de congestión vehicular, porque van a poder circular más vehículos. Entonces, yo analizo los resultados obtenidos. Reitero, ¿no? Aquí ya se utiliza mucha tecnología, inclusive para la recopilación de datos antes tocaba estar haciendo el conteo manual, ahora ya tenemos los contadores, tenemos cámaras inclusive que ya nos ayudan a contar las 24 horas. Lo único que yo tengo es necesito tener esa experticia o ese profesionalismo para identificar una buena solución. También me ayudan los softwares que les decía de modelación y simulación a obtener, a saber si es que va a funcionar o no. Y con eso yo puedo tomar una decisión eh, adecuada. Puedo yo saber qué es lo que me puede generar una solución o no. Entonces, si se fijan, son 6 pasos básicos que nosotros debemos cumplir para poder llegar a una solución. Generalmente lo que se hace es nos basamos solo en la observación de la problemática y en la formulación del problema. No analizamos datos, después no analizamos si es que va a funcionar o no. Entonces son 6 pasos mínimos, según esta metodología, que se deben seguir para nosotros poder obtener o tener una solución de tránsito adecuada, como tal, que me funcione para la zona de estudio y que en serio me genere una solución y no un problema y no agrave el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando no se hace esto? Se toman decisiones aceleradas, como les mencionaba, ¿no? Tal vez crear pasos deprimidos, pasos elevados que primero son costosos y segundo no me generan una solución adecuada. Entonces, hay que seguir estos pasos, no nos podemos saltar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo que estén de acuerdo, en desacuerdo, por favor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un favor, no sé si tal vez en lo posterior podríamos especificar un poco el tema de lo que nos justo lo que nos mencionaba.